Análisis estratégico y prospectiva. Entonces vamos a empezar con los conceptos fundamentales. El primero de ellos es ¿qué es el análisis estratégico? Bien, pues una definición de trabajo es que el análisis estratégico es el conocimiento del entorno sobre el que vamos a operar. Y es algo, si lo pensamos, de sentido común. Cualquier decisión importante de nuestra vida suele ir precedida de una consideración de pros y contras, por un lado, pero de pros y contras aplicados al entorno, o sea, un conocimiento del entorno de esa decisión, sea de tipo profesional, sea de tipo personal, de los actores que pueden ser relevantes en ese contexto, que pueden influir sobre nuestra decisión, y luego de la propia afectividad ante la decisión que vamos a tomar, es decir, nuestra capacidad de llevar a cabo lo que queremos lograr en ese contexto, un contexto que está poblado de actores y luego de circunstancias, de condicionantes, de variables clave. Bueno, esto que hacemos ante decisiones importantes de nuestra vida también deben hacerlo las organizaciones, y trabajando en el ámbito público es el primer paso de cualquier estrategia que enmarque una política pública. Entonces, ¿por qué es importante el análisis estratégico? Pues porque tomar decisiones relevantes sin un conocimiento profundo del entorno sería una irresponsabilidad. O sea, sería como conducir de noche con las luces apagadas. Tendría poco sentido hacerlo, ¿no? Sin embargo, luego en la vida real vemos que hay políticas públicas que fracasan por un mal conocimiento de ese entorno, o sea, por un mal diagnóstico de tanto actores como variables, como a veces también la propia autoeficacia de la administración pública o de la organización que sea a la hora de operar en ese contexto. Bien, entonces el análisis estratégico, ya digo, está indisociablemente unido al hacer estratégico, de ahí el adjetivo. O sea, si queremos, insisto, tomar una decisión relevante, y toda política pública entraña gasto de dinero, a menudo millones, dedicación de recursos humanos, costes de oportunidad, porque los recursos que enfocamos, que orientamos a apoyar esa decisión se detraen de otras posibles decisiones. Pues si queremos que nuestra estrategia tenga bases sólidas, debe ir siempre precedida de análisis estratégico, es decir, de una comprensión de ese entorno, o sea, el explicar correctamente ese entorno, saber cuáles son las variables clave, las grandes tendencias dentro de ese entorno, o sea, la evolución previsible de esa realidad, porque nuestra decisión, queramos o no, está orientada al futuro, es una decisión que vamos a tomar, o sea, todavía no hemos tomado, y que normalmente tiene consecuencias y tiene un recorrido mientras la estamos implementando en ese futuro, y la realidad se puede mover, y por tanto hemos de en lo posible tener presente esa eventualidad, es decir, que las circunstancias pueden cambiar, con lo cual va a hacer falta un plan A, un plan B y a veces un plan C. Y es algo, además, el análisis estratégico que no está constreñido a la fase previa a la toma de decisión, sino que una vez que hemos decidido qué vamos a hacer y desarrollamos una estrategia, un contexto de nuestra decisión que va a enmarcar los pasos que vamos a ir dando y que luego ya desarrollamos en el planeamiento estratégico, el análisis estratégico sigue informando dicho planeamiento y dicha estrategia para constatar, o sea, para confirmar que las circunstancias siguen siendo adecuadas a lo que estamos llevando a cabo. Como saben, toda política pública es una hipótesis de mejora, asumiendo que esa decisión que vamos a tomar va a tener unas consecuencias positivas. Bueno, pues esa hipótesis, como digo, ha de estar basada en un diagnóstico lo más correcto posible. Bien, entonces aquí empieza la tragedia, ¿no? Aquí empieza la tragedia, porque el análisis estratégico es diferente de la investigación científica. La investigación científica nos da cierta seguridad porque alcanzamos una serie de
resultados mediante la aplicación del método científico que pueden ser replicados por otros investigadores y si al final eso se va confirmando, pues tiene una enorme validez. No es así con el análisis estratégico, porque si bien es un proceso de trabajo sistemático y en ese sentido pues tiene semejanzas con la investigación científica, si bien también busca explicar, no solamente escribir, o sea, busca relaciones de causalidad, y eso también le asemeja a la investigación científica. Sin embargo, el análisis estratégico tiene que llegar a conclusiones sobre el futuro, es decir, sobre qué pasará cuando apliquemos esta decisión. Por lo tanto, sus conclusiones no se pueden corroborar empíricamente, porque hasta que no tomemos esa decisión no tendremos certeza de cuáles son sus consecuencias, tanto directas como luego de segundo y tercer orden. Y por eso digo que esta es en cierto modo la tragedia, porque es un tipo de conocimiento muy relevante, pero al mismo tiempo es un tipo de conocimiento que no es científico y que, si bien esto no lo invalida, o sea, hay muchos conocimientos en la vida que no son científicos y nos sirven para actuar y tomar decisiones correctas en nuestra existencia, tiene este problema de que es muy difícil validarlo y tener enorme seguridad antes de tomar esa decisión que va a empeñar tantos recursos. Bien, seguimos con los conceptos. Entonces, hemos visto análisis estratégico, pasamos ahora a prospectiva estratégica, que es un concepto primo hermano del anterior. En cierto modo hay un continuum, pero es conveniente el establecer una diferencia entre uno y otro. O sea, podríamos decir, análisis estratégico es conocimiento del presente, con una orientación, sí, hacia el futuro, pero es un conocimiento del presente, lo cual también nos obliga a conocer el pasado, es decir, cómo hemos llegado aquí, cuáles son las raíces que explican esta realidad. La prospectiva estratégica está orientada al futuro, pero es primo hermano porque la prospectiva estratégica es posible a partir de un conocimiento del presente. Y por tanto podríamos definir la prospectiva estratégica como la exploración de futuros alternativos, de diversos futuros, porque para nosotros no hay un único futuro, sino que son, como podríamos decir, casi distintas líneas temporales, al estilo de Marvel, que se abren a partir del presente, de cómo puede evolucionar. Nosotros no tenemos certeza de qué dirección va a tomar la realidad, pero sí que con un conocimiento sistemático podemos visualizar diversos itinerarios que puede seguir. Pero esta exploración del futuro, para que realmente sea prospectiva y sea resultado de un proceso de generación de conocimiento riguroso, requiere conocimiento del presente. Dicho de otra manera, requiere análisis estratégico. Por eso digo que en cierto modo hay como una especie de continuum, pero cada uno se centra en dos cuestiones diferentes. El análisis estratégico fundamentalmente en el presente, la prospectiva principalmente en los futuros alternativos. Bien, una cosa que me gustaría destacar hablando sobre prospectiva, y esta es esencial, es que la prospectiva no es predicción. Y si uno se aproxima a la prospectiva confiando en que la prospectiva le va a permitir predecir, o sea, saber con certeza qué va a ocurrir, se va a desengañar enseguida, y en buena medida por un error de comprensión de en qué consiste este tipo de conocimiento. O sea, porque la prospectiva no promete eso. O sea, el fin de la prospectiva no es predecir, sino es explorar futuros alternativos al servicio de toma de decisiones estratégicas. Cuando hablamos de prospectiva estratégica, o sea, podemos hacer otro tipo de prospectiva, incluso prospectiva puramente lúdica al servicio de novelas o películas de ciencia ficción, y también es válido, se puede aplicar prospectiva, y hay ejemplos de películas, no sé, estoy pensando por ejemplo en Minority Report de los años 90, donde hubo el propio Peter Schwartz, uno de los referentes de prospectiva, pues estuvo involucrado, y con otras ha ocurrido algo similar. O sea, han tenido en cuenta a expertos que trabajan en este campo. Bien, y es otra forma de emplear esta herramienta. Pero la prospectiva estratégica, sobre lo que estamos hablando, está orientado a asesorar la toma de decisiones. Por lo tanto, lo que trata de hacer es que esas decisiones tengan de nuevo una base lo más segura posible, pero asumiendo que la predicción se escapa
a sus límites, a lo que la prospectiva puede ofrecer. La prospectiva al mismo tiempo es distinta de la mera especulación, o de la mera intuición, o de imaginemos posibles futuros y ya está. ¿Eso es prospectiva? No, porque la prospectiva supone, uno, conocimiento experto sobre esa realidad que estamos analizando, y luego es resultado de la aplicación de una serie de técnicas de trabajo prospectivo y de análisis estratégico que al final permiten llegar a esas conclusiones sobre esos futuros alternativos, y eso sí que lo podemos contrastar con otros expertos. Es decir, puede ser trazable el proceso que hemos seguido ahí para contrastar que los futuros alternativos que estamos planteando son plausibles. Entonces aquí introduzco una cuestión sobre la que luego insistiré, pero para que ya vaya sonando, lo comenta ahora, es lo siguiente. Lo fundamental cuando construimos escenarios y cuando exploramos esos futuros no es tanto plantear escenarios que consideramos probables como escenarios plausibles. ¿Y esto por qué? Pues porque no somos capaces, tenemos muchas dificultades a la hora de atribuir probabilidad con base científica cuando hablamos del futuro. O sea, el ser humano en general es bastante deficiente calculando probabilidades. Y en particular mirando hacia un futuro lejano. Por tanto, el hablar de escenarios probables es algo que si uno quiere puede hacer perfectamente, es legítimo, pero yo no lo aconsejo. Lo importante cuando hacemos prospectiva es que planteemos escenarios plausibles, o sea, escenarios que seamos capaces de explicar cómo se llega allí. O sea, que sean verosímiles en base a la cadena de acontecimientos explicables lógicamente que desembocarían en ese escenario. O sea, si un escenario es explicable, o sea, es en el sentido de que es convincente lo que nos ponen delante, porque vemos los acontecimientos que nos llevan hacia él, aunque sean acontecimientos que a día de hoy nos parezcan poco probables, pero ya digo, es que la cuestión de la probabilidad va por otro lado y el futuro nos sorprende insistentemente. Si eso tiene lógica, o sea, si eso puede ocurrir, eso es relevante y eso al final pues es plausible y por lo tanto es interesante. Es más, cuanto más disruptivo, más diferente del presente sea un escenario, si ese escenario a la vez es plausible, ese escenario es tremendamente interesante, porque es un escenario que se podría dar y por lo tanto, al ser disruptivo va a tener consecuencias si somos capaces de saber cómo se llega allí. Y ya desde ahora estamos vigilando el presente y la evolución y detectamos los puntos intermedios que se van alcanzando. Eso nos da cierta anticipación para saber que nos estamos encaminando en ese sentido y ya anticipar en cierto modo las consecuencias. Bien, por tanto, para ir ya resumiendo en esta primera parte de introducción de conceptos, o sea, la secuencia sería: primero hay que hacer análisis estratégico, conocer el entorno, después vendría la prospectiva, que es esa exploración del futuro a partir de ese análisis estratégico, y luego por tanto vendría la estrategia. Hacer estrategia sin análisis estratégico previamente es un disparate, y lo aconsejable además, si esa estrategia va a tener recorrido, es que también hagamos prospectiva estratégica, o sea, que veamos qué evolución puede tomar la realidad y pronto vayamos pensando en planes de contingencia para esos escenarios y además que vigilemos esos caminos que nos llevan hacia esos futuros alternativos, porque eso sí que nos puede dar anticipación de que nos estamos encaminando hacia un escenario concreto. No obstante, este proceso no es meramente lineal, es decir, fase 1 análisis estratégico, fase 2 prospectiva, fase 3 estrategia, como si fueran fases con compartimentos estancos, es decir, que no se relacionan entre ellas. Cuando hemos hecho análisis estratégico y pasamos a hacer perspectiva estratégica, lo normal es que hagamos una reconsideración de factores que pueden afectar al futuro y que eso nos lleve a valorar más el presente y que eso retroalimente el análisis estratégico, es decir, que mejore, que sea una especie de nueva iteración
del análisis estratégico. Luego, no es infrecuente que haya ya feedback hacia la fase previa. Y por supuesto, cuando empezamos ya a hacer cuando empezamos a hacer ya estrategia, es conveniente seguir haciendo un seguimiento del entorno, porque insisto, ese entorno se mueve, y en consecuencia de la dirección que puede ir tomando ese nuevo entorno hacia nuevos futuros, porque esa realidad se ha movido, con lo cual ya hay a lo mejor ciertos itinerarios que descartamos y otros alternativos que se van abriendo. Bien, entonces, una vez que ya sabemos qué es cada cosa, y además que apreciamos que es relevante, o sea, insisto, hacer políticas públicas, tomar decisiones estratégicas tanto a nivel organizativo como incluso a nivel personal, sino una buena valoración del entorno, un buen diagnóstico de esa realidad, es una receta para el desastre. O sea, es muy conveniente hacer este análisis estratégico, y no en todas las administraciones públicas existe cultura de análisis estratégico, y menos aún de prospectiva. Entonces hemos visto qué es y hemos visto que es relevante. Bueno, pues ahora vamos a ver que al mismo tiempo es difícil. Y esto explica por qué a veces, incluso haciendo análisis estratégico, se toman decisiones en base a él que son erróneas. Entonces vamos a ver una serie de fuentes de error, de retos que acechan al análisis estratégico. El primero de todos puede parecer de lo más trivial, que es la falta de tiempo. Sabes que hay que hacer otras muchas cosas. Sin embargo, esto, tanto para los altos responsables de la administración, del gobierno, es decir, aquellos que toman decisiones y que también hacen su propio análisis estratégico, aunque tengan asesores que van a tener mucho más tiempo y que en principio están solamente para eso, el decisor al final también hace sus propios cálculos. Bueno, pues para ese nivel, desde luego, el recurso más valioso, lo más difícil de conseguir es tiempo para pensar, para pararse, para sopesar las diversas opciones, para conocer realmente ese entorno. Entonces, y esto es algo que hablando con personas que están en ese ámbito, pues lo reconocen sin ningún problema. También de los propios analistas, que a veces están en estas unidades. O sea, hablando con un amigo que está en estas cuestiones, me reconocía que él llevaba años sin consultar pues el tipo de libros que le gustaba trabajar, libros de trabajo, o sea, libros profundos sobre los temas en los que está especializado, porque sencillamente no tenía tiempo. El análisis de actualidad le desbordaba, insisto, mucho más para los decisores políticos. Por eso, si queremos hacer análisis estratégico y prospectiva bien, hemos de, punto uno, reservar el tiempo necesario, y esto supone priorizar. O sea, esto supone reconocer la importancia que tiene el análisis estratégico y la prospectiva, con lo que a su vez esto entraña en la propia organización. Es decir, para que una organización haga análisis estratégico y prospectiva en serio, sus directivos deben valorarlo y liberar a las personas que hacen este tipo de trabajo para que lo puedan desarrollar bien. O sea, que no les atoxiguen con el análisis de actualidad. Y este es un problema que tenemos. O sea, además de la falta de tiempo, tenemos una sobreexposición a la información. O sea, nos llega muchísima información que es necesaria para hacer análisis estratégico. Esto es una espada de doble filo. Si por un lado, si queremos hacer análisis estratégico, tenemos que conocer bien ese entorno, y ahora mismo tenemos unos medios para conocerlo mil veces mejores que los de hace 50 años. O sea, en ese sentido estamos mucho mejor dotados en cuanto a acceso a información. Sin embargo, la parte negativa es que esa avalancha de información, por un lado, consume tiempo y consume capacidad de procesamiento, o sea, consume ancho de banda. Pero insisto, sobre todo consume tiempo. O sea, el simple hecho para cualquier especialista que vaya a hacer análisis estratégico de estar al día de su tema de especialización, siguiendo los diversos think tanks, centros de investigación, revistas especializadas, publicaciones, libros relevantes que se publican, noticias de actualidad relacionadas con esa cuestión,
etcétera, lo más normal es que por lo menos le lleve un par de horas al día. Luego hay que sumar a eso trabajo de gestión, reuniones, viajes, etcétera, y sobre todo análisis de actualidad, porque al final las unidades que hacen análisis estratégico muchas veces acaban haciendo análisis de actualidad porque son los que analizan, y entonces se acude a ellos para que sigan pues este conflicto armado, esta crisis, este viaje, estas declaraciones internacionales, cuestiones de actualidad, y que el gran perjudicado acaba siendo el análisis estratégico y la prospectiva. Bien, otro obstáculo para hacer bien análisis estratégico, y este es el fundamental, realmente son todos relevantes, pero uno que, aunque tuviéramos tiempo, uno que va a estar ahí siempre y que es muy difícil de domesticar, porque es el gran problema para el cerebro humano, es la complejidad. Es decir, que los fenómenos sociales, los fenómenos que son susceptibles de ser objeto de una política pública, y además conforme nos vamos a temas de seguridad, pues generalmente más se complica la cosa, porque entran en juego factores internacionales de diversas dimensiones. Es decir, son problemas, en políticas públicas se llaman problemas malditos, o sea, problemas con muchas caras y muy entrelazados entre sí, y por lo tanto además muy próximos a efecto mariposa, es decir, que un pequeño acontecimiento tenga una cascada de efectos que desemboque en algo muy difícil de prever y de grandes consecuencias. Bueno, pues esta complejidad es lo normal en la realidad. O sea, la realidad es como la estoy mostrando en este gráfico, sumamente compleja. Claro, esto repugna a nuestro cerebro porque a lo largo de decenas de miles de años el Homo sapiens ha vivido en entornos que sí, si bien eran complejos, eran entornos tremendamente peligrosos, y no podía detenerse a procesar toda esa información, sino que tenía que tomar decisiones de manera mucho más rápida, porque le iba la vida en ello. Es decir, el pensar un segundo de más podía convertirle en un animal de presa frente a un depredador o frente a otro ser humano. Bien, por lo tanto nuestro cerebro trabaja muy rápido simplificando esa información, y por eso está más a gusto con otro tipo de realidades, o sea, otro tipo de planteamientos a la hora de procesar. O sea, nos gusta el pensamiento simple y lineal, o sea, es A, luego es B y luego C, no quiero más complejidad. Pero el problema está en que eso nos ocurre con muchos problemas complejos de nuestra vida. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad y defensa están las guerras, o sea, un fenómeno tan complejo como la guerra, y en concreto las causas de la guerra. Bueno, una forma simple, sencilla de explicar una guerra es porque hay petróleo. Es una muy común. Está para la guerra porque hay petróleo. Porque la industria de armamentos la está promoviendo para conseguir la guerra. Saltándose como esa industria de armamentos que, vale, a lo mejor se puede beneficiar indirectamente, pero y a muy largo plazo, y hay mucho de tópico también ahí. Si luego entramos en un conocimiento profundo de la industria de defensa, es mucho más complicado. Pero supongamos que, vale, se beneficia, pero hay un salto ahí de cómo esa industria en concreto tuerce la mano a un gobierno con la cantidad de otros factores que influyen en la decisión tan seria de ir a una guerra, o porque el dirigente está loco. O sea, les pongo ejemplos muy simples, pero que a veces escuchamos y que son auténticas simplezas, pero nuestro pensamiento se siente a gusto con ello, es fácil de procesar, es pensamiento simple y lineal. No digamos ya si entramos en el pensamiento dicotómico de blanco y negro, que es muy propio de la polarización política. Como yo estoy en lo cierto, el que no piensa como yo está equivocado, y además es maligno, y como los otros son malos, yo soy bueno. Un pensamiento dicotómico muy simple, pero al mismo tiempo muy agradable para nuestro cerebro. Ahorra mucha energía a la hora de pensar. Bueno, pues un analista ha de sentirse cómodo con la realidad tal cual es decir, con la realidad con todas estas variables que vemos en la traspa, o sea, tremendamente compleja, y además interacciones que escapan a nuestro cerebro. Ha de sentirse a gusto ante esto y decir, qué interesante, o sea, cuánto voy a aprender analizando esta realidad. De lo contrario, o sea, si simplificamos, pervertimos el análisis estratégico. O sea, lo que hacemos es no pintar un cuadro con todos sus matices, sino con dos brochazos despacharlo, y eso no es un trabajo serio, eso no es un auténtico análisis estratégico. Bien, luego
está en la cuestión de conocimiento experto que antes les comentaba. Es decir, para hacer análisis estratégico hay que saber sobre esa realidad, es conocimiento del entorno. Por lo tanto, tiene que ser un conocimiento profundo. A veces hay la rotación excesiva en los analistas, va en contra del análisis estratégico. No se piensa, por ejemplo, en organizaciones militares, que es con las que más trabajo. A veces te encuentras con personas que llevan años ahí, son auténticos expertos, y a veces te encuentras con personas que tienen muchas ganas, están muy motivados, muy comprometidos, pero que vienen de un regimiento de infantería y que al año siguiente se van a cambiar de destino pues a otra unidad. Y por lo tanto el paso que han tenido ha sido un tanto efímero, han tenido que hacer análisis estratégico, pero es que sencillamente, humanamente es imposible que les dé tiempo a tener conocimiento profundo de eso que están analizando. Por eso, por ejemplo, en la inteligencia militar española se procura que las trayectorias en el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas sean prolongadas en el tiempo, es decir, que los analistas puedan estar allí y desarrollar gran parte de su carrera para que ese conocimiento experto no se pierda. Bien, pero no obstante, la cuestión de la falta de experiencia es relevante porque uno puede considerar que sabe de un tema, que puede por tanto hacer análisis estratégico y no ser así, y como consecuencia el resultado va a ser muy deficiente. Este es el famoso efecto Dunning-Kruger, que es esa correlación entre este efecto me parece muy interesante, porque en España esto lo llamamos el cuñadismo, que es la correlación que existe entre escaso conocimiento o conocimiento superficial de una realidad y autoconfianza. Es decir, o dicho también con una frase española, que es que la ignorancia es muy atrevida. Algunos tiene 2 o 3 nociones sobre una cuestión, piensa que sabe mucho, por lo tanto se pone a pontificar, pero realmente no es así. Y conforme uno va aprendiendo de una materia, pues pasa por un valle de la muerte, que es tomar conciencia de que realmente no sabe, y a base de paciencia, de perseverancia, y a empezar a aprender. Y poco a poco uno va generando conocimiento experto que al final le lleva a tener más confianza en sí mismo, porque realmente sabe, ¿no? Pero aún así a estar abierto a lo que otras personas le puedan aportar. Bueno, esto es esencial. O sea, un analista estratégico ha de ser una persona que en lo posible sepa de diversos temas, pero que no huya de la especialización. Una persona que sea únicamente generalista, que sepa un poco de todo, pero muy poco, quizás no sea la mejor posición para hacer análisis estratégico, porque se puede acabar en esas generalizaciones, en ese pensamiento simplista que antes les comentaba. Bien, otro reto que tenemos ahí relacionado con esa cuestión de la formación, de la experiencia, es la falta de curiosidad y de interés por aprender, y la inercia mental. Es decir, que nos contentemos con parte de la realidad, pensando nosotros que esa es toda la realidad, cuando la realidad a menudo es mucho más rica. Y por tanto hemos de estar abiertos a las interpretaciones que hacen de esa misma realidad otras personas. Esto no significa caer en el relativismo, es decir, no existe la realidad en absoluto y aquí cada uno tiene su verdad. No, o sea, la realidad es objetiva, es tozuda, uno puede ir contra ella y se estrellará. Por tanto, conviene conocer en profundidad esa realidad, y eso pasa, por tanto, por estar abierto a las otras perspectivas que pueden ser correctas de otros analistas. O sea, una persona que va por ahí zanjando las discusiones con que esto es así y punto, es una persona que con bastante probabilidad va a llegar a conclusiones equivocadas cuando haga un análisis estratégico, porque uno tiene que ser muy cauto a la hora de alcanzar conclusiones definitivas. Y luego está otro problema, que es el sesgo de confirmación, que este es dentro de estos heurísticos, dentro de estos atajos mentales, este es uno muy común y es pernicioso y nos afecta a todos. O sea, todos nos sentimos muy cómodos con lo que hemos pensado siempre y tendemos a desechar las opiniones, las informaciones que contradicen lo que nos parece, bueno, pues que así son las cosas. Sin embargo, insisto, la realidad es mucho más compleja, por tanto hemos de estar abiertos a
informaciones que contradicen frontalmente lo que pensamos. No hacerlo, de nuevo, es arriesgarse a llevarse un auténtico chasco en ese análisis estratégico, o sea, que la realidad luego nos desborde. Sin embargo, sabemos que en nuestras sociedades, y esto pasa mucho, por ejemplo, con la información política, la gente de una ideología suele escuchar los medios afines a esos planteamientos ideológicos, tanto de un lado como de otro del espectro. Pues muchas veces tanto la propia tecnología como luego el discurso político conducen a crear pues cámaras de eco, a confirmar ese sesgo. Por lo tanto, un analista ha de ser consciente de que esa trampa mental está ahí, o sea, que es un problema que le acecha, que está dentro de su propio cerebro, y estar abierto a opiniones contradictorias. Es más, que le guste, que le lleven la contraria, siempre evidentemente que sea de forma constructiva y respetuosa, porque esos inputs negativos pueden ser muy enriquecedores, pueden ayudarnos a hacer un mejor análisis estratégico. O dicho de otra forma, un analista estratégico solamente tiene compromiso con la verdad, no con ningún partido político ni con ninguna tendencia. Es una persona intelectualmente honesta. O sea, un analista no puede ser un activista, tiene que ser una persona en este sentido neutra. Esto es complicado porque todos tenemos nuestros sesgos, nuestras preferencias, pero aquí el enfoque ha de ser muy científico, muy de tomar distancia, porque de lo contrario comprometemos nuestro análisis. Bien, entonces hemos visto qué es el análisis estratégico y la prospectiva. Hemos visto que es relevante, hemos visto que es difícil. Ahora vamos a hablar sobre cómo mejorar el análisis estratégico, porque lo que acabo de comentarles hasta ahora son vicios que yo creo que todos somos conscientes que están ahí. Quizás nos cuesta más reconocer que caemos en ellos y es algo que está muy cerca de nosotros, y que en esto que levante que tire la piedra el primero que no haya caído en ellos. Por lo tanto, hay que estar muy abiertos a que podamos hacer una autocrítica y mejorar en cada uno de ellos, pero quizás pueda al mismo tiempo resultar un tanto desalentador. Decimos, pues hacer análisis estratégico bien, esto es algo complicado. Entonces, ¿cómo sortearlos? O sea, ¿cómo mejorar el análisis estratégico? Bueno, pues vamos a ver varias líneas para trabajarlo. La primera es nosotros mismos. O sea, el analista sobre todo ha de prestar atención al modo como piensa. A ser una persona, en este sentido, que haga mucha gimnasia intelectual. O sea, que vaya al gimnasio todos los días, que sea una persona que esté en forma mentalmente. O sea, que tenga hábitos positivos para hacer análisis estratégico. Lo que le presento aquí es una esencia de un trabajo de investigación que financió hace unos años la IARPA, que es la Agencia de Innovación e Investigación de la Comunidad de Inteligencia Norteamericana, y que luego se plasmó en un libro conocido pues como, o sea, un libro que es el que aparece, ¿no? El Super Forecasting. Y fue un trabajo muy interesante, porque lo que se plantearon en este proyecto de investigación fue lo siguiente: porque hay personas que tienen más facilidad para acertar sobre las probabilidades del futuro. Ya antes les decía que es muy difícil calcular probabilidades, pero sin embargo hay personas que parecen estar mejor dotadas para esto. Es decir, que cuando se plantea una serie de preguntas sobre el futuro, pues tienden a acertar más por encima de la media. Bueno, pues se hizo un proyecto de investigación con cientos de personas, desechando evidentemente luego pues lo que podía haber de fortuito, o sea, de personas que acertaban por pura suerte. Es decir, que había unos patrones en determinados individuos que eran consistentes, que es decir, que esa persona pues tenía en el sentido una mayor capacidad. Y entonces investigaron qué era lo que caracterizaba a esas personas, porque había una enorme variedad luego en los perfiles. Y esta transparencia refleja los principales puntos, o los que me han parecido más destacables. Destacaría lo siguiente: es, uno, apertura, como antes veíamos, o sea, es no cerrarnos en nuestro juicio inicial, estar abiertos a nuevas informaciones, sobre todo aquellas que contradicen nuestro modelo explicativo. La cautela, o sea, estar abiertos a que la realidad puede tomar muchos caminos, no llegar a esas conclusiones tajantes de que esto es así y de este modo.
La capacidad también de procesamiento, es decir, de sintetizar la información, esto es clave. O sea, para que uno pueda hacer bien análisis estratégico, tiene que tener muy entrenado el músculo de la síntesis, o sea, la capacidad de recibir información y sintetizarla, encontrar esos patrones, encontrar esos elementos comunes, lo relevante, porque al final hay que sintetizar. O sea, no podemos introducir toda la información en nuestro modelo, hay que saber discriminar. Esto tiene quizás algo de innato, pero también esto es algo que se puede mejorar con la práctica. Bueno, pues, y luego, por supuesto, el actualizar constantemente la información, o sea, no quedarnos con informaciones antiguas. Y esto, evidentemente, también pues supone capacidad de trabajo, porque es ser sensibles a ese flujo continuo, ir a fuentes relevantes, actualizarlas, no quedarnos con información anticuada, porque es evidentemente más cómodo. Y luego, otra cuestión que destacaría a nivel personal es la defensa de nuestro sosiego mental, podríamos decir, o de nuestra capacidad de concentración. Porque, como antes veíamos, estamos sometidos a muchísimos inputs, tanto del entorno laboral, de cosas que nos piden, de gestión, de ir de un sitio para otro, luego de las propias fuentes de información, pero luego de nuestra propia herramienta de trabajo. Y esto tenemos experiencia todos, que nuestro ordenador es una herramienta fundamental y al mismo tiempo una trampa, porque nos puede hacer perder mucho tiempo. Hacemos una búsqueda en internet y de repente pues acabamos buscando otras cosas o entrando en páginas que nos distraen, no digamos ya el teléfono móvil, pues también la cantidad de trampas que tiene y la adicción que puede incluso generar. Entonces, la capacidad de concentrarnos, de establecer pues un perímetro seguro, es decir, donde nos aislemos de esos inputs, de plantearnos retos temporales, de objetivos a alcanzar en un determinado tiempo, de trabajar en modo unitarea para conseguir esa meta que nos hemos planteado en ese tiempo concreto, y lograr así una atención fluida es clave para hacer análisis en general, o sea, para producir, para plasmar esas ideas que tenemos en la cabeza y que no sea al contrario, es decir, que cuanta más información tenemos, más lío nos hacemos, sino que seamos capaces de articular todo eso y de traducirlo en un informe o en el formato que nos pidan. Bueno, que generemos esa atención fluida y bueno, pues esto dispare nuestra productividad. Esto requiere mucha práctica. Esto es una cuestión de gimnasia mental, porque es algo que todos reconocemos que es conveniente, pero luego nos cuesta mucho trabajo. Pero al mismo tiempo, una vez que se adquiere el hábito, es más sencillo. Es como empezar a pedalear en una bicicleta. O sea, al principio cuesta, pero conforme uno va ganando en capacidad de concentración, es luego más sencillo. Bien, entonces, en primer lugar, uno tiene que trabajarse a sí mismo, su modo de pensar y luego su modo de trabajar, su modo de hacer trabajo intelectual, con esta cuestión de fomentar la atención. Luego, además, hay una serie de herramientas para trabajar en equipo que son muy interesantes, porque el trabajo de análisis estratégico entraña una parte de trabajo individual, pues de documentación, de pensar, de articular. O sea, un analista trabaja individualmente por un lado, pero en lo posible es muy recomendable que también trabaje en equipo. O sea, que parte del análisis se contraste con otros expertos y que además se contraste no en un formato meramente de seminario, de bueno, tenemos aquí un tema y lo discutimos, sino además articuladamente a través de técnicas analíticas. Vamos a empezar con ellas, ¿no? Y luego vamos a ver otras vías también de trabajar colectivamente. Entonces empezamos con las técnicas analíticas. Bueno, ahí tenemos el famoso libro de las técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia, que estuvo en la cátedra de inteligencia detrás de su publicación, y es un trabajo fantástico. Al mismo tiempo es un trabajo que solamente se aprende aplicándolo. O sea, si uno quiere aprender análisis estratégico, sí o sí, tiene que, además de conocer teoría, luego hacer talleres prácticos para adquirir esas competencias. Y estas técnicas al final tienen fundamentalmente estos 4 fines, que es estructurar la información, fomentar la creatividad, incluso el pensamiento paralelo, o sea, que no sea un pensamiento meramente lineal, sino ver otras alternativas, el diagnosticar esa realidad, explicar las causas y luego desafiar nuestros marcos cognitivos, o sea, nuestras presunciones, nuestras ideas de partida, que a veces pueden ser un gran obstáculo.
hay que contar con lo que sabemos y como siempre hemos analizado las cosas. O sea, tampoco tendría sentido pasarse al otro extremo de caer en el adanismo, pensar que todo el mundo está equivocado y que ahora aquí empezamos nosotros con todo. Es decir, se puede aprender mucho de lo que han hecho otros y también de nuestra propia experiencia, pero siempre hemos de estar abiertos a desafiar el modo como explicamos una determinada realidad, nuestras propias teorías. Bueno, pues esta es la finalidad de estas técnicas. Algunas que destacaría, porque ya digo, son muchísimas, algunas que destacaría como técnicas básicas para hacer análisis estratégico. Bueno, pues la primera de ellas son los mapas conceptuales, que cuando uno era estudiante en la universidad, pues seguro que hacía, que eran los famosos esquemas. Es decir, tengo que leer muchas páginas de manuales, de libros y demás, pues al final tengo que ordenar esa información en esquemas con relaciones entre conceptos clave que resuman ideas fundamentales, y ya viendo esos esquemas tengo un armazón mental que luego, un esqueleto que luego ya lleno de contenido repasando esa teoría. Lo mismo ocurre cuando hacemos análisis estratégico. Tenemos que procesar mucha información, por lo tanto tenemos que estructurar, tenemos que resumir esa información yendo a lo más relevante. Una buena forma de comenzar un análisis estratégico, sobre todo en un entorno competitivo, es identificar los actores, o sea, un mapa de actores. ¿Quién es quién en esa realidad y cómo se relacionan entre ellos? Luego saldrá cuando hablemos de análisis estratégico y de prospectiva, ya con la técnica de análisis y construcción de escenarios. Además, esos esquemas luego nos facilitan una parte fundamental del análisis estratégico, que es la presentación de nuestros resultados. No presentando en crudo el mapa conceptual que nos hayamos hecho, porque normalmente será algo de trabajo, será pues así algo muy poco elaborado, pero que sí que sirve como esquema para sobreconstruir una infografía que resuma información y cumpla una función didáctica en nuestro informe. Es decir, que con pocas ideas presentemos la complejidad que estamos desarrollando en nuestro escrito al que vaya a leer nuestro trabajo, decisor político, con una infografía. Y aquí las posibilidades son muy variadas. Hay muchos programas en internet gratuitos que permiten hacer infografías vistosas sin ser un técnico de diseño, o timelines, o sea, esquemas así temporales para representar la evolución de un fenómeno, o combinarlo con mapas también para que se resulte más reconocible, pues cómo se está desarrollando un conflicto, quién es quién en ese panorama. O sea, hay muchas posibilidades en ese sentido. Al mismo tiempo, para que esto sea válido tanto en la fase previa como analistas, o sea, esquemas para nosotros mismos, mapas conceptuales para nosotros mismos, como luego, más todavía para presentarlo, hemos de calibrar que sea completo y al mismo tiempo que sea comprensible. Es decir, tenemos que resumir, no podemos presentar todo, porque si no acabaremos con algo como lo que tienen aquí en la pantalla, que es un mapa conceptual que presentaron para analizar el conflicto de Afganistán, cuando estaba desplegado allí Estados Unidos y la OTAN, que ha pasado a la historia como el espagueti afgano, porque es un auténtico caos de mapa conceptual. O sea, esto no cumple esa función. Lo que sí que vemos con este mapa conceptual es que es un fenómeno complejo, punto. Pero eso ya lo sabíamos de entrada. Por lo tanto, esa funcionalidad, digamos que no la ha cumplido, ¿no? Y esto conviene tenerlo presente, porque a veces, con nuestro empeño en ser fieles a la realidad y meter demasiada información, al final generamos ruido y no cumple esa función. Otra herramienta básica que suele estar presente en este tipo de técnicas, o sea, en general, es decir, digo suele estar presente porque están muchas de ellas, pero que es indispensable que esté presente, es la tormenta de ideas. Es decir, que si es un trabajo de equipo no haya ninguna voz que domine, y que sea un entorno donde todas las personas se sientan a gusto planteando ideas inicialmente divergentes, o sea, ideas que se salen de la caja, como dicen los anglosajones, o sea, ideas rompedoras, ideas que no van con el pensamiento convencional, con el fin de ampliar. Luego ya vendrá la fase de cribado, de decir, vale, esta es una muy buena idea y la incorporamos y es realmente rompedora, o esta sí es rompedora y más, pero no es relevante, con lo cual la dejamos fuera.
Se puede hacer, sí, con este procedimiento de los POSIT y demás, que es muy visual, pero otras veces simplemente puede estar presente en la filosofía y puede ser una discusión abierta sin ese elemento gráfico, y es también válido. Bien, entonces seguimos, o sea, un poco por ver dónde vamos. Hemos hablado de primero trabajar nuestra mente para hacer un buen análisis estratégico. Una segunda vía es trabajo colectivo, por un lado con técnicas analíticas, y ahora vamos a entrar a otra cuestión, que es con modelos teóricos, tanto a nivel individual como luego teniendo presente estos modelos teóricos en el trabajo con otros analistas. Bien, ¿cuál es la función de las teorías explicativas y los modelos teóricos? Pues en hacer comprensible esta realidad compleja. Y esto es algo que quizás cuando estábamos en la universidad, en el lado receptor, es decir, siendo alumnos, no teníamos tan claro. Es decir, nos hablaban, al menos yo no lo tenía, nos hablaban de teorías y a veces, bueno, un autor dice esto, otro autor dice lo otro, y estábamos a veces más pendientes en tomar bien los apuntes y luego en reproducir eso correctamente en el examen, que entendiendo exactamente de qué iban esas teorías y sobre todo cuál era el sentido último de esas teorías. Bueno, pues la lógica de cualquier teoría es explicar la realidad, o sea, es encontrar un orden a esto, o sea, explicar cómo funciona esta realidad compleja. Por lo tanto, esto, que es algo muy del ámbito científico, es útil para el análisis estratégico. Como digo, es ir a lo esencial. Aquí tienen, por ejemplo, esta es una trampa que pongo mucho, dos tipos de representar una realidad. Esto es del Metro de Madrid. Pues tenemos un mapa que es más fiel a la realidad, porque tenemos pues elementos geográficos, las líneas con el trazado exacto que siguen, incluso ciertos esbozos del trazado urbano. O sea, aquí hay muchísima información, es un mapa muy rico. Pero si vamos con poco tiempo y queremos ir de lleno a lo esencial, a lo que es relevante, el otro mapa, mucho más esquemático, cumple mejor esa función. Bueno, pues una teoría va en esta línea de eliminar ruido, o sea, eliminar información, vale, que sí, que está ahí, que es correcto ese análisis, pero no es del todo relevante para ir a las claves de cómo funciona este fenómeno, cómo funciona esta realidad y por tanto cómo voy a operar yo dentro de ella, cómo voy a hacer estrategia. Esa es la función de la teoría. Por lo tanto, una teoría como tal es siempre una síntesis explicativa, no meramente descriptiva, sino que trata de explicar a través de la identificación de variables claves, o sea, lo llamamos variables independientes, que afectan a esa variable dependiente, que es la que cambia. Queremos explicar por qué cambia, esas son las variables independientes, eso nos da cierto elemento de predicción. Y al mismo tiempo luego la teoría tiene otra virtud, que es que es algo que se explica, es decir, que se expone, que saca a la luz nuestras presunciones. No es mera intuición lo que está detrás, sino que hay un argumento lógico que presenta esa teoría, que da forma estructurada a esa teoría. Por tanto, las teorías van muchas veces de la mano o son útiles para el análisis estratégico. Esas serían las ventajas, pero al mismo tiempo hay que estar atentos a las dificultades que puede presentar un apego a determinadas teorías o el confiar en exceso en las teorías. Uno es que la teoría, como quizás ya han podido intuir, si es una síntesis de la realidad, es decir, si hace un cribado, si elige algunos elementos y otros los deja fuera porque los considera poco relevantes, esa teoría va a funcionar bien en la medida en que es correcta, es decir, en que ha ido a lo esencial y ha dejado fuera lo que perturbaba la comprensión de la realidad. Pero como se haya equivocado en ese paso y como haya descuidado, haya descartado alguna variable relevante, empieza una cascada de efectos negativos, porque la teoría empieza a fallar. O sea, la realidad que estamos explicando ya no es la realidad de verdad, sino que es una explicación de la realidad incompleta. Por lo tanto, esa explicación pues no es del todo válida y la capacidad de predicción que nos podría dar esa teoría de cómo funciona ese sistema va a hacer aguas y nos vamos a encontrar grandes sorpresas.
Bien, y luego la última receta así general que voy a dar sobre cómo mejorar el análisis estratégico. Hemos visto, primera de ellas es trabajar nuestra cabeza, esa flexibilidad mental, capacidad de atención, 2 técnicas analíticas estructuradas, 3 teorías. La última es la creación colectiva de significado, es escuchar otras voces expertas, o sea, trabajar, además del equipo, trabajar con personas que saben de esa cuestión fuera de nuestro equipo de análisis, o sea, estar abierto a lo que nos puedan decir otras personas que trabajan sobre ese mismo tema desde otra perspectiva, o que sencillamente nos dan un conocimiento experto que nuestro trabajo de análisis no tiene, porque a veces los problemas que analizamos son tan complejos, son esos problemas malditos que, vale, a lo mejor nuestro equipo es un equipo experto en terrorismo, pero es que esa actividad terrorista puede estar relacionada con crimen organizado o puede estar relacionada con problemas sociales y económicos que ya se escapan de nuestra especialización, o temas ciber que tampoco a lo mejor conocemos a fondo, temas de financiación, y es bueno el tener otras voces que, además de análisis fresco y otras perspectivas, nos den ese conocimiento experto que nosotros no tenemos. Sí, aquí de nuevo recuerda el efecto Dunning-Kruger, o sea que podemos tener algunas nociones, pero que hemos de reconocer que en esa materia en concreto no somos especialistas, y nos viene muy bien que un experto, a lo mejor de fuera de la institución, pues nos diga cómo son las cosas, ¿no? Para que nuestro análisis sea más correcto. Bien, bueno, pues esto hasta aquí sería la parte general de qué es el análisis estratégico y la prospectiva. Ahora ya voy a pasar a algo más específico, que es probablemente la prospectiva, en concreto una técnica, pero que es una técnica muy interesante porque en buena medida sintetiza cómo se trabaja todo lo que he expuesto hasta ahora, que es la técnica de construcción y análisis de escenarios. Y lo es porque para aplicar bien esta técnica hay que hacer antes análisis estratégico, o sea, hay que hacer un buen análisis estratégico y a partir de ahí luego podemos aplicar prospectiva. Por lo tanto, es una técnica que podríamos decir que es la técnica reina, o sea, es una técnica que a su vez incluye y está abierta al empleo de otras técnicas asociadas. O sea, es una técnica muy completa, es una técnica muy recomendable para introducirse a estas cuestiones. O sea, es la técnica que nos da el marco general. A partir de ahí luego ya podemos aprender otras técnicas prospectivas que nos dan otros enfoques, o sea, también son interesantes, pienso por ejemplo en los 3 horizontes, la rueda de futuros, pero como tal la técnica de análisis y construcción de escenarios es la técnica básica. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se aplica un ejercicio de análisis y construcción de escenarios? En esta transparencia vemos todo el proceso, y lo que voy a exponer a continuación es un desarrollo de estos puntos. Entonces, empezamos por lo primero, que es, antes de realizar cualquier ejercicio de análisis y construcción de escenarios, hemos de delimitar claramente los parámetros básicos. En primer lugar, sobre qué vamos a trabajar, o sea, y delimitar bien el tema. No vale decir yo sobre crimen organizado pues en Guatemala, por decir un ejemplo, ya, pero sobre qué tipo de crimen organizado, o sea, sobre qué tipo de actividad en concreto, y sobre alguna región en particular dentro de ese país. O sea, delimitar claramente cuál es nuestro objeto de estudio, porque si eso no lo delimitamos bien, vamos a empezar a tener problemas con la identificación de variables, actores clave, porque se nos puede ir al mundo mundial fácilmente. Entonces hay que delimitar muy bien eso. Horizonte temporal es un trabajo prospectivo, por tanto, decir el año al que vamos a trabajar, no vale decir esto es a largo plazo, no, 2035, 2040, o sea, cuál es nuestro horizonte temporal. Y luego el objeto de las implicaciones de los escenarios y en general de este ejercicio. Es decir, cuando luego analicemos las implicaciones el so what, o sea, y esto qué, o sea, y si sea este futuro, esto qué consecuencias tiene, lo normal es que sean consecuencias para el organismo que nos ha encargado este trabajo, o para la seguridad nacional de nuestro país, o sea, si estamos dentro de una administración pública de seguridad. Pero también eso conviene que quede claro, ¿no? Si es algo profesional, pues esto viene de suyo, pero si es un ejercicio como tal didáctico, conviene también el simular para quién se hace este tipo de trabajo
porque ayuda a que sea más consistente. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, esos parámetros básicos, el siguiente paso es hacer un análisis estratégico. Y entonces ya empezamos en el detalle. O sea, vamos a ver cómo se hace ese análisis estratégico. Repito el concepto que hemos visto al comienzo. El análisis estratégico es la comprensión del entorno donde vamos a operar. O sea, es la comprensión del hoy y ahora, que entraña un conocimiento de cómo hemos llegado hasta aquí, y que ese conocimiento además nos va a orientar hacia el futuro. Esa ya será la parte de prospectiva. Bueno, pues si antes les hablaba de los mapas conceptuales, esta es una herramienta que yo recomiendo utilizar nada más empezar ese análisis estratégico. Y es un mapa de actores. O sea, ¿quiénes son los actores principales en esta realidad? Es tablero de juego y actores, pero vamos a ver cuáles son los actores. Luego iremos al tablero de juego y cómo se configura esto, es decir, cuáles son los condicionantes externos que a lo mejor son impersonales, son condiciones económicas o políticas o de diverso tipo que no están personificadas en un actor. Pero antes de nada hay que ir a los actores, o sea, aquellos que configuran ese entorno. Y no solamente decir quién es quién, sino qué relaciones existen entre ellos, de cooperación en conflicto, qué agenda tiene cada uno, y en lo posible, si tenemos información, también conocer su estrategia, es decir, qué quieren conseguir, cómo lo quieren conseguir, con qué recursos disponen para conseguirlo. Esos tres elementos de toda estrategia: los fines, los modos y los medios. Y luego viene la parte más complicada del análisis estratégico, porque la identificación de actores es un paso muy descriptivo. Es saber quién está ahí, o sea, es una cuestión de tener acceso a información y sintetizar esa información, ¿sabes? De ordenarla, presentarla estructuradamente. Pero lo que viene a continuación es un poco más complicado porque requiere un proceso de inferencia, o sea, y requiere un proceso un poco más abstracto, y es buscar las claves de una realidad. Y cuando hablo de claves hablo de los porqués de esa realidad. Es decir, vale, tenemos esta configuración de actores, estas son sus relaciones, tenemos esta realidad con estos datos, pues socioeconómico, político, del tipo que sea, ya esto en función de lo que estemos trabajando. Aquí la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿esto por qué es así? Y la respuesta a ese por qué son las variables clave. Esto es esencial para hacer bien un análisis estratégico, dar con las variables clave, las variables que explican esa realidad, cómo funciona esa realidad. Porque si entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, si entendemos cómo funciona esta realidad, esto ya pensando en el ejercicio que estamos realizando de análisis y construcción de escenarios, eso nos va a dar mucho conocimiento sobre cómo puede evolucionar en el futuro. O sea, si sabemos cómo funciona esto, sabemos pues qué puedo hacer. O sea, por qué caminos puede ir. Entonces, insisto, esta es la parte más complicada. Aquí hay diversas técnicas para abordarlo. Una es diseño científico clásico, es decir, variable dependiente, o sea, una realidad que queremos explicar por qué cambia, pues no es un conflicto armado. Pues variable dependiente es el desarrollo de este tipo de este conflicto armado. Y variables independientes, es decir, qué factores explican por qué esto cambia, porque esto pues puede haber un acuerdo de paz o no, esto se puede recrudecer, etcétera. Y eso son variables independientes. Bien, eso serían variables clave, ¿no? Y vamos a pasar ya a lo siguiente, porque voy a introducir enseguida una técnica que también le ayuda a encontrar variables clave y que también nos va a ayudar a encontrar esos drivers, con lo cual aquí haya cierta convergencia. Ahora explico para que esto no se confunda, pero voy a explicar antes de nada la técnica. La técnica es una técnica muy conocida, es el PESTEL, por las iniciales de las diversas dimensiones que analiza. Otra forma de entender esta técnica sería sencillamente análisis multidimensional, o sea, es buscar esos porqués en distintas dimensiones, en política, económica, social, tecnológica, medioambiental o legal. Bueno, este es el nombre de la técnica. Sin embargo, cuando luego hacemos un trabajo
real, no hemos de limitarnos exclusivamente a esas dimensiones del PESTEL. Podemos suprimir algunas y añadir otras. Si vamos a trabajos prospectivos de referencia, por ejemplo, esto es el Global Trends norteamericano. Esta es la penúltima iteración de este ejercicio. Ahora os pongo la última, la siguiente traspa. Si vamos al índice de este documento, que era la propia página web, era el documento, vemos aquí como lo que parecen capítulos. Bueno, pues para una persona que está acostumbrada a hacer trabajo de escenarios, sabe que esto, además de capítulos, son las dimensiones. Esto es el PESTEL, aunque ya digo, no sean las mismas iniciales, porque es que eso da igual, en la forma como llevamos esta técnica, son las dimensiones que ellos han utilizado en su análisis multidimensional buscando esos drivers. Y aquí es cómo vive la gente, o sea, dimensión, podríamos decir, social, cómo crea e innova, o sea, dimensión tecnológica o de innovación, cómo prospera, o sea, dimensión económica, cómo piensa, dimensión cultural, o cognitiva, dimensión política, de cómo se gobierna, y cómo lucha, pues dimensión de seguridad o militar. Y esto, que era en la época en que el terrorismo era el punto número 1 de la agenda de seguridad, una dimensión además específica añadieron para terrorismo. Si vemos la última iteración del Global Trends, pues han utilizado otra forma de presentar tanto los contenidos como de estructurar su trabajo, pero al final acaban haciendo análisis multidimensional, porque es que es la forma correcta de hacerlo. Entonces vemos aquí las diversas dimensiones que han utilizado y ahí han buscado las variables clave. El último documento prospectivo de la OTAN. Este además es muy cartesiano, muy bien presentado, o sea, muy fácil de interpretar. Ellos lo han hecho por capítulos. Cada capítulo es una dimensión y además es que cada epígrafe, estos son variables clave. Y como son variables clave que apuntan al futuro, estos son los drivers. Ahora explico en qué son los drivers. Pues aquí están. O sea, ellos los han convertido en los epígrafes de este informe. Bien, entonces, ¿cómo hacer esa búsqueda multidimensional de las variables explicativas? O sea, aparte de preguntarse el por qué, hemos de mirar en diversas dimensiones. Bueno, pues una forma de hacerlo, y esto se puede hacer en el taller, es hoja de Excel. De entrada, ¿cuáles son nuestras dimensiones? Cada una de ellas es una columna, y en las celdas de esa columna, tormenta de ideas. Empezar a plantear variables. Entonces ya voy pasando a la prospectiva. Ahí estaríamos desarrollando el análisis estratégico. Una vez que hemos llegado a la fase final de la tormenta de ideas, es decir, dentro de la cantidad de variables que hemos propuesto, nos quedamos con las que consideramos más relevantes. En ese análisis estratégico terminamos, es decir, vale, pues este es nuestro modelo, aquí están nuestros actores, aquí están nuestras variables clave, vamos a hacer prospectiva. Bueno, pues nos preguntamos, de estas variables clave, ¿cuáles pueden ser relevantes de cara al futuro? O sea, ¿cuáles, además de explicar el presente, por qué esta realidad es como es, nos pueden explicar futuros alternativos? Pueden ser relevantes para configurar la evolución de este fenómeno. Bien, las que consideramos adecuadas pasan a ser, vamos a llamarlas drivers, pasan a ser variables clave de futuro, pero para emplear otro término vamos a hablar de drivers, o sea, de impulsores de cambio de esa realidad. ¿Vale? Pues van a ser los drivers. Bien, hemos terminado el análisis estratégico, pasamos a hacer prospectiva, o sea, ahora ya estamos en la prospectiva. Lo primero que tenemos que hacer en la prospectiva es buscar los drivers. Y de hecho, lo más importante en un ejercicio de análisis y construcción de escenarios es identificar bien los drivers. Pues vamos a ver varios caminos para llegar a ello. Y el primero es es de nuevo análisis multidimensional. Entonces vemos qué dimensiones consideramos que son relevantes de cara al futuro, hoja de Excel, y aquí metemos las variables clave que nos han parecido relevantes del análisis estratégico. Es decir, lo que hemos hecho antes tiene sentido. Ya hemos ganado mucho de cara a la prospectiva. O sea, ya tenemos ese conocimiento del presente que nos permite explorar el futuro. Aquí metemos esas variables clave que pensamos que son relevantes de cara al futuro. O sea, aquí metemos los drivers. Pero no hemos terminado ahí. O sea, este sería el primer paso. ¿Qué más pasos podemos seguir? Pues otro es la visión retrospectiva, que es irnos al pasado a buscar continuidades y discontinuidades que ayuden a explicar el presente. Esto es otra forma, en el fondo, de hacer análisis estratégico, y por eso
al principio les decía que este proceso no es de fases estancas, sino que cuando hacemos prospectiva, en el fondo es una especie de refresco, o sea, de volver de nueva iteración del análisis estratégico. Pues aquí lo estamos haciendo, pero ya muy orientados hacia el futuro. Es decir, si por ejemplo nuestro trabajo es de aquí a 10 años, pues una manera de buscar nuevos drivers, ahora ya estamos buscando drivers, es irnos allí 10 años atrás y entonces preguntarnos qué ha ocurrido relevante desde hace 10 años al presente, que a su vez pueda seguir siendo relevante de cara al futuro. O sea, ¿cómo explicamos el presente a partir de los últimos 10 años? ¿Qué cosas en los últimos 10 años han configurado el presente? Han sido muy relevantes. Vale, ¿cuáles de ellas pueden seguir siendo de interés de cara al futuro? Esto lo podemos plantear en otra hoja de Excel. Y entonces vamos hacia atrás y nos preguntamos continuidades y descontinuidades. O sea, ¿cuáles son variables clave? Podríamos decir tendenciales, o sea, grandes tendencias que van a seguir siendo relevantes de cara a nuestro horizonte temporal, y cuáles son incertidumbres, o sea, cuáles son discontinuidades, qué otras variables han ido variando de contenido y esto a su vez ha ido afectando a la realidad, y además algunas de ellas quizás no se han estabilizado, quizás siguen siendo incertidumbres críticas porque pueden volver a alterarse y a tener consecuencias sobre nuestro entorno. Pues eso lo representamos en ese Excel. Y al final vamos ordenando ya estos drivers de esta manera, en incertidumbres clave, o sea, incertidumbres críticas, o sea que si esta variable, una variable por definición es una caja vacía que puede tener un contenido u otro, si esto altera su contenido, esto va a tener consecuencias, luego esto, y además de alto impacto, esto me parece muy relevante, lo vamos a incluir como un driver, y luego están otras variables que tienen un contenido que es más o menos predecible, que vale, igual se puede modificar, o sea, raro es una variable que está petrificada en el tiempo, o sea, va a haber cambios, pero son cambios relativamente previsibles y van a ser de impacto, también lo tengo presente, esos son tendencias estables. Bien, y con unas y otras ya vamos configurando el conjunto de variables que nos van a permitir construir los escenarios. Vamos a ver otra técnica, que es una técnica que es interesante, porque es bonita hacerla, es el backcasting. Es muy creativa, en cierto modo es construir la casa por el tejado, en vez de identificar drivers y luego a partir de ellos construir un escenario, vámonos al futuro, vamos a conseguir un escenario de la nada, y además un escenario que sea rupturista, que sea divergente, y que además es algo muy sano hacer en perspectiva. Al final realmente el escenario menos probable es el que más se parece al presente, además conforme nos vamos en el tiempo más improbable es todavía, o sea, la realidad suele cambiar. Entonces planteémonos un escenario muy atrevido y luego rompámonos la cabeza en explicar cómo se llega a ese escenario desde el futuro al presente, o sea, dando marcha atrás. Nos vamos al año 2030, planteamos una realidad pues muy original y nos esforzamos por explicar, por darle en el fondo plausibilidad a eso cómo sería, o sea, porque si no, no vale de nada, o sea, si planteamos un escenario y no somos capaces de explicar eso cómo se llega ahí lógicamente, pues no tiene ninguna utilidad, es un bonito ejercicio de imaginación, pero poco más. En cambio, si somos capaces de identificar, de vincularlo a tendencias y sobre todo a incertidumbres, eso nos puede ayudar a descubrir incertidumbres que mediante un pensamiento convencional no habrían salido. Nos llevan a pensar cosas diferentes, o sea, buscar en otros lados, en dimensiones que no hemos explorado suficientemente. La hoja de Excel tiene también la virtud de que a lo mejor en una columna tenemos 15 variables y en otra tenemos 3, lo cual invita a decir, esta que tenemos 3, no se nos ocurrirían 5 más, y así se nos ocurren otras. Bueno, pues esta es otra forma de fomentar esa creatividad. Luego, ya estamos terminando con la cuestión de los drivers. Entonces, un tema que quiero introducir diferente de los drivers es la cuestión de los cisnes negros, que es un tema pues recurrente cuando hablamos de prospectiva. Y también vamos a ver qué lugar ocupan en un informe prospectivo, en un trabajo de análisis y construcción de escenarios.
Bueno, hay varias definiciones de cisne negro. Están desde los que dicen que, o sea, desde quienes entienden el cisne negro como algo imposible de imaginar. Vale, bueno, pues es una definición. El problema con esa definición es que si es imposible de imaginar, pues tampoco nos sirve el contemplarlo en un análisis de construcción de escenarios, porque según esa definición, cuando ya lo hemos imaginado, deja de ser un cisne negro. Y no nos dice mucho, ¿no?, de cómo se llega a él. Entonces, yo voy a acogerme a la definición de Nassim Nicholas Taleb en su famoso libro del cisne negro, aunque ahí propiamente es difícil encontrar una definición explícita de qué es el cisne negro. Sí que la podemos inferir, ¿no?, de todo lo que nos va contando, que sería pues un acontecimiento altamente improbable y de alto impacto estratégico. De hecho, él esto sí que lo cuenta como tal en el libro, ¿no? Pero yo añadiría una cosa más a partir de lo que cuenta en el libro, que es percibido como altamente improbable. No solamente que es un tanto raro estadísticamente, sino que además es percibido por el que es víctima cognitiva de un cisne negro como altamente improbable, porque algo puede ser probable para una persona que sepa mucho de eso, pero en cambio otra persona lo considera como improbable. Y esto viene a cuento por el ejemplo que el mismo Nassim Nicholas Taleb pone en su libro del pavo de Pascua, que si le preguntamos a un pavo de Pascua pues su opinión sobre los humanos, nos dirán que son personas amables, que todos los días le dan de comer y que le tienen allí bajo techo, y además que le tratan bien, le dicen cosas. Y así, y esta opinión además se irá reforzando día tras día, porque tiene un histórico que confirma esta idea, hasta que llega el día de Pascua. Y entonces la realidad da un giro radical para el pavo. Claro, aquí la cuestión es, para el humano no era un cisne negro lo que le pasa al pavo, para el pavo sí. Luego, la cuestión de la percepción es esencial para entender lo que es un cisne negro, según lo que nos cuenta, ya digo, Taleb, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento experto, por un lado, puede prevenirnos de los cisnes negros, y también el trabajo prospectivo, porque a través de ese pensamiento creativo podemos, por ejemplo, con un backcasting, plantear algo que de entrada nos parece un cisne negro, pero luego ver que por la cadena de acontecimientos lógicos, oye, esto no es tan altamente improbable. Igual es raro estadísticamente, igual ocurre cada 80 años, pero esto podría pasar perfectamente. Luego ya nos da cierta preparación, ¿no? Por ejemplo, este es el listado de cisnes negros de la antepenúltima iteración del Global Trends. Este es de 2012. Y si vemos el primer cisne negro que nos plantea, pues es algo muy parecido al COVID, y esto es año 2012, ¿vale? Porque es un patógeno que se difunde por el aire, que es muy contagioso, que en menos de 6 meses se habría extendido por todo el planeta, con graves consecuencias sociales y económicas. Bueno, pues esto se parece mucho al COVID, ¿no? Y aquí fue recogido como tal, junto a otros posibles cisnes negros. Entonces, dos cosas sobre esta cuestión. Uno, que ya nos pone sobre la pista, de modo que si la realidad empieza a ir en esa dirección, ya nos rima con lo que con cisnes negros que hemos identificado, y ya no nos parece tan improbable. O sea, vigilamos el recorrido en las noticias y el recorrido que puede tener esa realidad, porque puede desembocar en ese acontecimiento de alto impacto estratégico. Y luego otra cosa que comentaría esta transparencia es que la CIA, bueno, la Comunidad de Inteligencia Norteamericana, que es la que elabora el Global Trends, hace muy bien separando los cisnes negros de los escenarios. Es decir, cuando redactemos el informe, si hacemos búsqueda de cisnes negros, no conviene presentarlos junto con los escenarios, o dentro de los escenarios, porque entonces nos van a salir escenarios muy extremos, y eso va a perjudicar a la credibilidad y a la recepción de nuestro informe. Por lo tanto, conviene separarlos, conviene ponerlos aparte en un listado de estos son cisnes negros. Aquí cambia tu recepción de noticias diferentes, porque esto va de cosas muy raras, y entonces ayuda a no perjudicar al resto de trabajo. Y otra cosa a destacar de los cisnes negros es la diferencia que tiene con la cuestión del rinoceronte gris, ¿no? Y por tanto serían dos realidades diferentes. El rinoceronte gris es cuando ya algo, a lo mejor inicialmente era un cisne negro,
pero ya los analistas han descubierto que eso no es tan altamente improbable, sino que esto puede ocurrir. Luego ya no es ese primer tipo de animal, pero sin embargo el resto, a lo mejor los decisores políticos, los que están fuera de esa unidad de análisis estratégico de prospectiva, no lo reconocen, no lo ven así. Bueno, pues entonces ahí tenemos un problema de rinoceronte gris. Y la cuestión es llegar a las élites políticas o a quienes toman las decisiones en nuestro ámbito organizativo y decirle, esta realidad está ahí, no tiene sentido ignorarla, porque de lo contrario nos va a investir, ¿no? Bien, pues esto es otro vicio de análisis de la realidad, el solaparla, o sea, el soslayarla, el dejar de lado informaciones incómodas, problemas que no sabemos resolver, porque al final si esos problemas tienen una base real, van a hacerse presentes. Bueno, pues pasamos ya a la última parte del ejercicio de análisis y construcción de escenarios. Al final vendrá un último apartado del seguimiento de la vigilancia prospectiva, pero digamos ya la última fase del trabajo como tal, de presentar un resultado de construcción de escenarios, que es propiamente la construcción de escenarios, o sea, combinar los valores de los drivers, que es así como se construyen escenarios. Es decir, tenemos por un lado los drivers que hemos identificado, los hemos cribado, es decir, nos quedamos únicamente con los de alto impacto, diferenciamos ahí entre los que son incertidumbres críticas y los que son tendencias estables, y ahora empezamos a construir escenarios con ellos. Hay varias formas de hacerlo. Presento tres. La primera es escenarios simples, que es la manera más sencilla de hacerlo. Los escenarios simples trabajan con los game changers, o sea, trabajan con las incertidumbres críticas. Una cosa que ocurre con la prospectiva es que cada informe prácticamente utiliza su propia denominación para estas variables. Entonces, quizás el más común es driver, por eso aquí vamos a trabajar con ese término, pero que no nos extraña a veces encontrarlos como game changers o como otro tipo de término, ¿no? Pero al final alude a variables que no sabemos muy bien cómo pueden evolucionar, o sea, qué contenido pueden tener y que tienen impacto. Bueno, pues nos quedamos. La primera forma de construir escenarios es escenario simple. Lo que hacemos es, de esa doble categoría de megatendencias, game changers, tendencias estables, incertidumbres clave, elegimos solamente dos de las incertidumbres clave. O sea, dejamos de lado de momento las tendencias estables y elegimos solamente dos incertidumbres clave. Y lo que hacemos es combinarlas, cruzarlas. Es decir, se ve mejor con este ejemplo. Ponemos valores extremos entre una y otra, o sea, valores diferentes, no tienen por qué ser radicalmente distintos, pero sí diferentes. Cuanto que uno sea 0 y otro sea 10, pueden ser valores intermedios, pero claramente diferenciados. Y a partir de ahí construimos 4 mundos, donde se combinen los valores de cada uno de esos dos drivers. Viendo esta transparencia se ve fácilmente. Este es un ejemplo sacado del Ministerio de Defensa británico. Ellos utilizan dos incertidumbres críticas. Una de ellas es la concentración del poder en la esfera internacional, lo cual nos daría un mundo de grandes potencias, un mundo configurado por las grandes potencias, un mundo donde el poder está muy distribuido, donde pues las organizaciones internacionales, actores no estatales, potencias medias, etcétera, tienen mucho peso a la hora de configurar la política internacional. Serían dos valores claramente distintos. Y luego añaden un segundo driver, una segunda incertidumbre crítica, que es que ese mundo está caracterizado por la cooperación entre esos actores, o bien el otro valor, por la competición, por el conflicto entre esos actores, lo cual nos lleva a 4 posibles mundos. Tendríamos pues por ejemplo, voy a comentar 2. Uno sería un mundo de multilateralismo, donde tenemos un mundo configurado por grandes potencias, pero donde hay buenas relaciones entre ellas, por lo tanto proliferan y tienen peso las organizaciones y los foros multilaterales entre esas grandes potencias.
O la alternativa sería un mundo más bien de competición y de conflicto, que es en el que estamos ahora mismo, en el año 2022. Y sería un escenario donde quienes tienen más voz son las grandes potencias y además las relaciones entre ellas son de cooperación, perdón, son de competición. Bueno, pues esta es una forma de construir escenarios muy sencilla. Uno puede decir, bueno, entonces todo el trabajo que hemos hecho al final se pierde porque únicamente nos quedamos con 2 drivers. No, porque esos son los ejes para estructurar los 4 escenarios que vamos a emplear para visualizar los drivers que hemos utilizado. Lo que hacemos después es preguntarnos qué ocurre con el resto de drivers, tanto tendencias como incertidumbres, en cada uno de esos mundos, porque evidentemente van a cambiar, o sea, van a tener un valor distinto esas incertidumbres y les va a afectar de algún modo también a las tendencias y nos va a dibujar pues por lo tanto un mundo muy rico cuando añadimos esos otros drivers, o sea, y así va a ser mucho más fácil también el poner orden a esas diferentes variables explicativas, drivers de cara al futuro con las que hemos trabajado. Al final, y entonces, porque esta es una pregunta que enseguida surge viendo esto, y es la siguiente, es, bueno, aquí trabajamos con 4 escenarios, pero realmente si esto va de combinar valores de drivers, en cuanto tenemos 7 u 8 drivers, empiezan a salirnos decenas de posibles escenarios, porque son factibles esas combinaciones y no son contradictorias, es decir, no nos producen mundos con contradicciones internas, sino que son escenarios plausibles. ¿Por qué elegimos 4 y no 80? Pues porque, y esto es un tanto rompedor, porque lo más importante de un trabajo prospectivo no son los escenarios, son los drivers. Los escenarios es la parte de marketing, es la parte de visualización, es la parte didáctica, es la parte de llamar la atención del que lee nuestro informe sobre la relevancia de los escenarios, de que esta realidad puede evolucionar de manera insospechada y con alto impacto a partir del trabajo sistemático que hemos hecho. Si han visto la película del Señor de los Anillos, hay una escena en la que Galadriel, que es una especie de reina elfa, lleva a Frodo ante un espejo y entonces le dice: te voy a mostrar pues una realidad que puede ser un futuro que se dé o que no se dé, pero que conviene tener presente. Y entonces Frodo mira y ve un mundo horrible donde gana el mal, que es una realidad que al final no se produce, pero que tiene un enorme impacto sobre la decisión que va a tomar Frodo. Esta es la función de los escenarios, es el presentar futuros alternativos relevantes de cara al decisional político con el fin de que preste atención a los resultados de nuestro trabajo, que preste atención a los drivers. La finalidad, por tanto, es didáctica, comprensible. Es, si a un decisor político le presentamos un listado de drivers y le preguntamos a la hora por todos ellos, posiblemente se acuerde de la mitad, en el mejor de los casos. Si le planteamos 4 escenarios llamativos, seguramente se acuerde de ellos al mes siguiente, si están bien construidos, si son de impacto, si le han llamado la atención. Por lo tanto, cumple fundamentalmente una finalidad didáctica. Así que contemplar los escenarios. Bueno, pues una forma de construirlos es escenarios simples. Elegimos 4 drivers, perdón, elegimos 2 drivers y los combinamos construyendo 4 escenarios. Otra segunda posibilidad es quedarnos con todas las incertidumbres críticas. Por ejemplo, hemos identificado 6 incertidumbres críticas, pues jugamos con todas ellas y con ellas construimos diversos escenarios. Luego le añadimos las tendencias, luego lo vestimos, luego lo narramos, contamos incluso noticias relacionado con esto, es decir, le damos literatura para que tenga ese impacto emocional, pero el esquema que habría detrás sería este, es decir, jugamos con los diversos drivers. Y una tercera forma, que es más rica, porque lo que antes les he presentado en el fondo es valores en un sentido u otro de un determinado driver, es decir, pues que se da mucho, se da poco, hay conflicto y cooperación, hay centralización del poder, hay descentralización del poder. Una forma diferente es utilizar una matriz donde
damos diferencia cualitativa, planteamos diversas posibilidades de contenido en cada uno de esos drivers que van más allá de que pasa esto o pasa lo otro, sino que pueden ocurrir 5 o 6 cosas muy diferentes. Con lo cual, esto de escenario simple ya no nos funcionaría bien. Entonces, lo que hacemos es, de nuevo, con una tormenta de ideas, en cada uno de los drivers, ver qué podría ocurrir con cada uno de ellos, es decir, qué podría ocurrir en esa variable concreta, que diversos contenidos podría tener, y una vez que hemos completado la matriz entera, construimos escenarios en base a los contenidos específicos un contenido específico de cada uno de esos drivers, y entonces nos sale un escenario, porque al final un escenario es siempre la combinación de distintos valores de los drivers. Bien, este es un ejemplo sacado de un artículo científico donde hacía un ejercicio de escenarios sobre Pakistán, la situación de seguridad de su arsenal nuclear y la estabilidad interna. Entonces ellos identificaban estos drivers y aquí plantean los diversos valores que pueden tener cada uno de estos drivers, y a partir de estos valores construye, pues aquí vemos casi una decena de escenarios. Lo que aparece en esta fila es el título de cada uno de estos escenarios, que es algo también muy interesante de hacer, o sea, ponerle un título atractivo que defina bien ese escenario, y por tanto en vez de 4 lo que sacamos es una buena batería de escenarios. Es más, en este artículo iba más allá y planteaban una evolución de los diversos futuros intermedios que se podían desarrollar hasta llegar a determinados futuros, una forma quizás más complicada, pero para que vean que la técnica da mucho juego con una filosofía de fondo común, que es combinar los valores de los drivers. Como les digo, los escenarios tienen una finalidad fundamentalmente didáctica, de marketing incluso, es decir, de presentar bien el producto, de hacerlo atractivo, que sea recibido, que sea leído, que sea atendido, que sea relevante políticamente, con lo cual todo lo que sea vestirlo, es decir, que esto vaya acompañado de noticias ficticias, pero que hagan verosímil ese escenario que estamos presentando, pues es bienvenido. Y luego está analizar las implicaciones de los escenarios, es decir, esto qué significa para nuestra organización, nuestra forma de, insisto, seguir vistiendo los escenarios, porque podríamos hablar de estos escenarios o de otros muchos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es decir, oye, este escenario es relevante porque puede pasar esto o lo otro, y esto afecta a nuestra política pública. Y ya con esto terminamos, que último tramo, este va a ser muy breve, que es, hemos hecho el ejercicio de escenarios, o sea, es como tal lo que haremos el próximo día, acabar aquí, o sea, se va a presentar los escenarios y ya está. O sea, con esto habríamos aprendido a utilizar la técnica, pero si estamos en un trabajo real, asesorando en la política pública, lo suyo para que el trabajo prospectivo sea útil es que haya vigilancia prospectiva, porque de lo contrario, si archivamos nuestro informe, la realidad va a seguir evolucionando. Por lo tanto, nuestro análisis estratégico de partida sobre el que se sustenta el trabajo prospectivo va a perder validez, es decir, hay que iterar el proceso cada X tiempo, ya esto depende de la realidad que estemos analizando y tipo de política pública. Por ejemplo, en política de defensa es normal que haya una iteración cada 4 o 5 años de todo este ejercicio de tendencias globales o de entorno operativo futuro, porque ya digo, la realidad y los diversos drivers se pueden alterar mucho, con lo cual el cono de plausibilidad, es decir, la cantidad de escenarios plausibles muy divergentes que nos pueden parecer impensables a primera vista, pues van ganando en posibilidad de que realmente así sea, ¿no? De hecho, si observamos el devenir de las relaciones internacionales, constatamos que cada 15-20 años se producen cambios, giros de guión, que seguramente habrían sido considerados como imposibles por las personas que vivían pues una generación previa, o sea, que les parecía pues que eso no se podía dar, ¿no? Y sin embargo la realidad es que se producen, y si ahora mismo nos pusieran
en esta transparencia los puntos esenciales de lo que va a ocurrir en 2030, 2040, o sea, grandes acontecimientos. Seguramente muchos de ellos a día de hoy nos parecerían como imposibles. Por lo tanto, este tipo de ejercicios hay que reiterarlos periódicamente para que tengan validez. Y luego hacer un seguimiento en el día a día, mientras se produce cada una de estas iteraciones, de los distintos drivers. A uno al que hay que prestar mucha atención es a la tecnología. Porque la tecnología, por un lado, normalmente nos da sorpresas. La tecnología se basa en inventos, tiene una gran dosis de creatividad, y además la tecnología luego tiene consecuencias que sorprenden incluso a aquellos que la inventaron. Por lo tanto, este es un driver que suele dar muchos sustos y que suele complicar el trabajo prospectivo. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento cercano de este driver y de otros. ¿Cómo hacemos ese seguimiento cercano? Pues una manera es construyendo un sistema de vigilancia. Desagregamos los drivers en indicadores y vigilamos periódicamente el comportamiento de cada uno de esos indicadores. Este fue un ejercicio que hicimos hace unos años con estudiantes de mi facultad, donde seguíamos la evolución del Daesh en Libia. Entonces, en ese ejercicio de escenario, los estudiantes identificaron una serie de drivers, los desagregaron en indicadores y mensualmente iban contrastando con las noticias de actualidad la evolución de esos indicadores, lo cual advertía con cierto tiempo que un driver se estaba modificando. Por lo tanto, podía ser relevante porque nos podía conducir a un determinado escenario. Y esto es esencial, porque si un trabajo prospectivo se mete en un cajón, por mucho que se hayan difundido sus resultados, luego no va a informar la política pública. Y si recuerdan la primera transparencia con la que he comenzado, el análisis estratégico, la prospectiva ha de ser parte también de la estrategia. O sea, no es una fase que termina y entonces ya pasamos a hacer estrategia, pasemos a hacer política pública y ya vendrá otra iteración de todo el proceso, sino que ha de estar continuamente presente ahí. Bien, pues en esta página, en la de Global Strategy, pueden encontrar varios documentos didácticos sobre análisis estratégico con las técnicas que he comentado, más otras, y también de prospectiva, con los pasos ya en detalle que hay que seguir para aplicar de manera práctica esta técnica y pronto aprender de verdad a hacerlo. Pues muchas gracias por su atención y pasamos a las dudas que puedan tener en el tiempo que nos queda.